Se veía venir desde hace meses la salida del comandante del Ejército Nacional, el general Luis Mauricio Ospina. Los múltiples escándalos en los que se vio inmerso cuando asumió el cargo y el silencio que en algunas de esas ocasiones guardó, al parecer llevaron a que el ministro de Defensa tomara la decisión de llamarlo a calificar servicios. En vista de la salida de Ospina, el presidente Gustavo Petro designó como nuevo comandante de la institución castrense al mayor general retirado Luis Emilio Cardoso Santamaría, oriundo de Yocotó, Valle del Cauca. El alto oficial estuvo activo hasta agosto de 2022. No obstante, cuando Petro inició su periodo presidencial, el general Cardoso fue retirado de la fuerza. Ahora vuelve a ser llamado por el primer mandatario para que desempolve el uniforme y asuma como comandante del ejército. Cardoso es del Arma de Ingeniería y cuenta con más de 35 años de experiencia en la institución. Durante su carrera asumió como comandante del Comando de División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército. Fue comandante de la 8ª División y también del Comando de Ingenieros Militares. El nuevo comandante de la fuerza más grande de Colombia es profesional de ciencias militares y posee un magíster en seguridad y defensa. Además, tiene formación en obras civiles y militares. El general Ospina se va en medio de varios cuestionamientos, tales como el posible uso indebido de recursos de ingeniería militar para interceptar al profesor de inglés de su esposa, de quien se dijo en su momento pudo haber tenido un romance con su mujer. A este profesor también se le involucró con un falso informe en el que lo quisieron acusar de ser parte de grupos ilegales, hechos que hasta el momento no se han comprobado. Pero además, en el periodo de comandancia del general Ospina, se presentó la situación de los militares que, vestidos de paramilitares encapuchados, intimidaron a una población en Córdoba. A estos dos escándalos se suma un tercero, el del montaje al general John Rojas, quien afirmó que el general Ospina lo quiso involucrar falsamente con grupos al margen de la ley, caso del que hasta hoy el comandante del ejército nunca presentó pruebas. Sobre la salida del general Ospina, yo sí quiero decir una cosa. Nada de lo que se ha dicho sobre el general hasta ahora ha sido comprobado por la ley. O sea, no hay ningún proceso que lo señale como responsable. Esto es lo que se dice de la razón por la cual él habría salido del cargo. Pero falta ver cuáles son las razones reales que dice el gobierno. Porque todo lo que se... El caso del profesor de inglés, nada de eso ha sido comprobado. Por ahora la justicia no ha emitido ninguna declaración sobre el tema. Me dicen que el general Giraldo desde un principio había promovido al general Cardoso, pero que el gobierno decidió que no, que le iba a dar la oportunidad al general Ospina. Lo vuelven a llamar de nuevo. Tiene buen ascendente en la tropa, lo reciben bien. Desde un principio, sí. Al principio del gobierno. Al principio, ¿por qué lo sacó el gobierno? Al general Cardoso lo sacó el gobierno cuando llegó. El general Giraldo quería que él fuera el comandante del ejército, pero el gobierno decide que no, le da la oportunidad al general. Pero es que saben que eso es lo que llama la atención, porque sale el general Cardoso en esa primera purga que hizo el gobierno en agosto del 2022 y los argumentos que daban en ese entonces era cuestión de confianza. Entonces parecería que ahora se recuperó la confianza, ahora sí hay confianza en la figura del general Cardoso para llamarlo, al que usted ya lo decía, pues es un hecho inédito, esto nunca había pasado. O confianza en el general Giraldo, el comandante de las fuerzas militares, que es el mayor promotor del general Cardoso, que repito, tiene buen ascendente. Varias preguntas quedan aquí. La primera, ¿por qué salió el general Ospina? La segunda, ¿por qué se llama por primera vez, un hecho inédito, como lo decía Giovanni, a un general retirado, al general Cardoso, para que se haga cargo de la fuerza, del ejército? Y una tercera pregunta, ¿esto qué significa a la larga en términos de la política de seguridad y también de la política que rodea, no necesariamente que permea, pero sí que rodea a la fuerza pública? Y vamos por partes. En el caso de la salida del general Ospina, bien lo dice Giovanni, no hay todavía investigaciones concluyentes acerca de si efectivamente había utilizado la inteligencia militar para vigilar a su esposa o al profesor de inglés de su esposa. No hay evidencias concluyentes acerca de si trataba de inculpar a algunos subalternos, etcétera, etcétera. Incluso el episodio bastante equívoco y bastante casi que caricaturesco de las armas perdidas en la base de Tolemaida, armas y municiones, y la base de La Guajira, que terminó pasándole un informe, en principio cayó, eso es lo que dicen las autoridades y los inspectores, no
hizo público ese hecho el mismo general Ospina, pero después se le pasó al presidente de la República un Excel, una cosa con unas columnas que no coincidían y qué sé yo, y parece que el presidente o lo leyó mal o le informaron mal acerca de esas cifras. Digamos que todos esos hechos podrían ser causa de haber salido, pero hay dos que son mucho más importantes, creo yo. El primero de ellos lo veíamos arrancando este noticiero. A estas alturas la fuerza pública, ya sea porque no la dejan o porque hay problemas internos que la hacen ineficaz, pues está dejándole el territorio en muchas partes del país a la delincuencia, e incluso no estamos diciendo que no sean los soldados, que no sean los policías. Ustedes han oído las grabaciones dramáticas diciendo mándenme ayuda, yo qué puedo hacer aquí, etcétera, etcétera, pero está diezmada en su capacidad, está diezmada en su estrategia, está diezmada en su abastecimiento de recursos y de municiones. Eso es un hecho por el que hablan las noticias cotidianas, lamentablemente. Y algo ahí hay que hacer en términos de ajuste. Pero recuerden ustedes que también decíamos en el noticiero que hace más o menos 4 semanas el general Ospina empezó a ser bastante vocal, a ser bastante explícito en su interpretación política de lo que está sucediendo con el cese al fuego. Cuando decía el cese al fuego está siendo aprovechado por los actores al margen de la ley para fortalecerse. No sé si al presidente le habrá chocado que alguno de los máximos comandantes de sus fuerzas hablara así de la política de cese al fuego del gobierno. Ahora, llamar al general Cardoso de vuelta, pues seguramente tendrá que ver con que hay una pieza que le marca un nuevo curso a la fuerza. Eso es lo que todos los colombianos esperamos. ¿Qué significa eso en términos políticos y en términos de orden público? Pues parecería que si el general Cardoso era idóneo desde el comienzo, pues seguiría siendo idóneo en este momento. Y parecería que si el presidente dice de manera un poco rara que es inaceptable lo que está sucediendo en el Cauca, digo rara no porque no sea inaceptable, sino porque es muy raro que lo diga el jefe de Estado que tiene a su cargo las políticas para lidiar con esa situación, pues quizás aquí también se está haciendo un ajuste que vaya a tener resultados, ojalá en el corto plazo.